En la trayectoria como en la formación médica siempre apareció la sensación de que en el oficio del médico hacia su paciente habían variables que no estaban siendo incluidas a la hora de poder formular los proyectos sanitarios. Me tocó trabajar con alcohólicos en zonas rurales y estuvimos proponiendo la inclusión de variables más sociales como la participación en actividades deportivas de los rehabilitados alcohólicos, la participación en el proceso social de la comunidad, la participación en incluir rehabilitados que significara puntaje extra en el CAS en ese tiempo de postular a casa, o sea, una visión desde lo sanitario pero que integrara variables que son trascendentes al acontecer clásico de salud. Con posterioridad en la formación psiquiátrica misma, a la hora de hacer diagnóstico de esquizofrenia, habían ciertos elementos y cierta experiencia en donde se planteaba que lo específico del esquizofrénico, del loco, por esencia, era el aplanamiento afectivo. Que cuando la persona era plana, efectivamente, eso hablaba de que la persona estaba en un estado de desintegración de su personalidad que no le permitía establecer lazos afectivos con sus pares. Bueno, nos tocó reconocer que, a propósito de algunas espontáneas estrategias que salieron en el manejo de algunos pacientes durante mi formación, se produjeron activaciones afectivas con algunos pacientes que estaban rotulados de esquizofrenia, lo cual traía perturbaciones así en la dinámica del hospital. Estábamos hablando del Hospital El Peral en Santiago, y se nos retiró a mí y a mi tutor del manejo de la paciente. A nuestro entender, nosotros estábamos haciendo justamente una recuperación de ese contacto, de ese puente afectivo con el paciente, o sea, resolviendo el problema de fondo. Y la paciente no soportó esta frustración y nosotros nos encontramos un fin de semana con que la paciente se había colgado en un aislamiento en el hospital psiquiátrico. O sea, experiencias que claramente llevaron a hacer un cuestionamiento profundo de la lectura de realidad que se hacía oficialmente de la salud hacia los pacientes. En mi formación recibí yo instrucciones sistémicas, ¿no? Uno como psiquiatra recibe la formación biológica, que es el uso de medicamentos, antipsicóticos, antidepresivos para hacer la psiquiatría clásica biológica. Y a mí tuve la suerte de recibir información que tiene que ver con física moderna, ¿no? con la relativización del observador como autoridad, ¿no? Para poder construir realidades. Había un planteamiento de la teoría de sistemas en donde la posición del individuo determina el tipo de observación que realiza, el tipo de construcción de realidad. O sea, empezó a surgir inquietudes por la existencia de otros planos de comprensión, digamos, de la existencia y de los fenómenos sociales y sanitarios. Yo me formé en física moderna, estuvimos estudiando física moderna, estuvimos trabajando con técnicas meditativas de movimientos budistas, de la cosa hindú, prácticas de San Ignacio, todas prácticas que iban a tratar de recuperar un plano de realidad en la conciencia que permitiese una mejor comprensión del fenómeno de la enfermedad y también recrear la propuesta sanitaria como profesionales. Yo egreso el 86 de la beca y el 87 me toca hacerme cargo de un proyecto comunal en La Reina de prevención del tema de la adicción en droga en jóvenes. Empezamos a estudiar ya con una inquietud, yo mientras tanto seguía el estudio y la formación, de que efectivamente el ser humano no estaba siendo concebido, no estaba siendo incluido, recibido plenamente en su condición fisiológica. Y en este estudio de las adicciones nosotros empezamos a trabajar, a intervenir en la comunidad, y en ese tiempo, el año 87, habían centros de adolescentes, eran equipos de investigación que se habían instalado en distintas comunas de Santiago para desde la trinchera hacer una investigación sistemática, colectiva, digamos, sobre estas materias, especialmente en poblaciones con problemas socioeconómicos, en Villa La Reina, en La Pintana, Renca. Había una red de equipos de investigación sobre la materia. Y en el 89 nosotros, en conjunto con investigaciones, narcóticos en ese tiempo, con OS7,
con el Hogar de Cristo, con el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, miembros de la comunidad, patrocinados por el Rotary. Se hizo un destilado de conocimiento sobre el tema de las adicciones en Chile. Fue una experiencia que contó con la metodología del equipo que era en ese minuto coordinador de los centros adolescentes en la Intendencia. Estamos hablando del 89, un momento político especial. Sin embargo, había un sociólogo y un psicólogo de la UDI que eran en ese minuto los responsables, que se encargaron de poner rigor en la metodología empleada para integrar la experiencia y la información sobre el tema de droga, que era un problema que ya se venía en esos tiempos sobre el país. No estaba la pasta base, pero estaba el Nopren, estaba la chicota, habían otras sustancias que estaban causando estragos, el alcohol como siempre, pero estaban apareciendo esto especialmente en jóvenes. De este esfuerzo se concluye que como causas teníamos por un lado multicausal, o sea, esa es la primera cosa, que la cosa era multicausal, pero que se reconocía la presencia de una influencia a través de los medios de difusión, publicidad, televisión, que orientaba hacia una comprensión superficial de la condición humana, banal, proyectos vitales que proponían éxitos ilusorios, o sea, una conducción, una propuesta oficial que tenía esas características. Se formulaba que la capacidad del sistema educativo impedía la obtención de seres humanos sanos, o sea que la matriz educativa producía personas enfermas que tenían una falta de conciencia de su propia existencia, por lo tanto insuficientes posibilidades de hacer una administración razonable de su propio proceso, de su propio proyecto vital. Y que en esas condiciones el sufrimiento que experimentaban ante el desafío de la existencia los hacía vulnerables a tener que buscar mecanismos evasivos donde se reconocía mecanismos que trascendían a las drogas, consumismo y drogas ilegales, antidepresivos, ansiolíticos, o sea que había la presencia de patrones sociales adictivos en la convivencia, reforzados por los modelos institucionales, por la publicidad, y que esas eran las causas. Había una falta de inclusión de dimensiones de la existencia en la conciencia del ser humano. Se reconoció también que funcionalmente la droga respondía a intereses económicos, o sea, tanto la farmacéutica en su afán y el narcotráfico tenían un interés económico, y todo el mundo coincidía que la droga cumplía con ese papel, digamos. Sin embargo, también se reconocía la funcionalidad en el sentido de que las drogas en general servían para el equilibrio, para aumentar la percepción, para evadirse de la realidad, para sentirse mejor. La gente buscaba drogas en general con un propósito a veces de recuperar los equilibrios, de comprender mejor el sentido de la vida, pero todo esto así bien general, no había ninguna distinción superior a eso. Y que como enfoque había que plantearse políticas de drogas que estuvieran en el contexto de políticas de salud mental y de salud humana integral recreadas, donde hubiera de partida una condición humana recuperada para eso. En ese marco, en ese contexto, nosotros entonces iniciamos el estudio de herramientas que permitieran efectivamente recuperar para la conciencia de las personas algo más de su vida, y eso a través de la intervención en la percepción de las personas. Era posible que las personas meditaran, que las personas cantaran, pero que las personas recrearan el vínculo que tenían con su propia existencia para trascender la dependencia funcional que se tenía con los elementos externos. Iniciamos ese proceso, tuvimos en La Reina un momento donde teníamos a todos los profesores de la comuna y a los funcionarios públicos meditando, teníamos a los directores de los establecimientos educacionales tomando conciencia que no solamente sus dichos, sino que el testimonio vivo del resultado sobre la vida de ellos era el gran mensaje que ellos tenían que emitir, o sea, que tenía que haber consecuencias a la hora de generar la influencia, y tenía que comprenderse el rol de manera mucho más integral en los funcionarios públicos responsables. O sea, había que dar testimonio de alguna prosperidad, digamos, en el cómo estábamos viviendo. Eso era finalmente
la comprensión que nosotros manejábamos. Llegó el 94, la cosa política fue brava, el énfasis de esta línea de trabajo tenía que ver con la participación consciente del ciudadano en su vida, y la situación política generó como conducta del Ejecutivo en ese minuto y en general neutralizar cualquier manifestación de participación ciudadana, y se bloquearon todos los canales de participación en esa fecha. De una patada se volaron todas las intenciones que estaban desarrollándose desde los centros de adolescencia y se volvió a consultorizar la salud. O sea, el paciente viene, no sabe nada, el médico tiene y el paciente no tiene. O sea, ninguna participación, ninguna recreación del protagonismo ni del médico ni del paciente en el proceso de salud. O sea, se volvió a foja cero. También pasó que en la comuna de La Reina en ese minuto nosotros empezamos a recibir preguntas: oye, ¿pero qué tiene que ver esto que ustedes están haciendo con la adicción a la droga? Que tienen que tratar adictos, y ¿dónde están los adictos? Y nosotros, ¿cómo le explicábamos que a nosotros nos habían dado la tarea de prevenir y de que la prevención tenía que ver con habilitar personas para mejor administrar su existencia y que pudieran trascender la necesidad de afirmarse en algo para poder soportar distintos momentos de su vida? Nos dimos cuenta que la matriz comprensiva, administrativa, política, comunal ya estaba comprometiendo el desarrollo de la investigación, que a esa altura había concitado interés de varias universidades. Teníamos alumnos de psicología en práctica de la Portales, de la Chile, de la Universidad Central, de la Universidad Católica, psiquiatras que hacían pasantías por nuestro lugar de trabajo, y coordinación estrecha con el Ministerio de Educación, con la Dirección Provincial de Educación, coordinación así nomás con el Ministerio de Salud, cambio político de la salud mental de la comuna, y nosotros hicimos una raza y nos desmantelaron toda la coordinación que teníamos nosotros. Nosotros entendimos que era esperable que eso aconteciera, ¿no? Porque no podíamos pedirle pera al olmo. Entonces el grupo de profesionales que tenía compromiso con la producción de conocimiento alcanzado se reagrupó, se conformó y empezó a estudiar, a investigar cómo poder generar condiciones para seguir evolucionando en el estudio que estábamos desarrollando. Hicimos algunos proyectos en situaciones de pobreza, así, y después nos recogimos nosotros porque entendimos que el núcleo tenía que tener mucha más consistencia internamente. Seguimos capacitándonos nosotros, aprendiendo, estudiando, experimentando otras técnicas de expansión de conciencia como la respiración holotrópica de Grof, psicocalistenia, o sea, un montón de otras técnicas meditativas que procuran la recreación del contacto con la realidad del sujeto en experiencias. Y eso nosotros fuimos después aplicándolo sobre equipos de salud, sobre equipos del Sename. Sin ir más lejos, aquí en Concepción, en 2010 se hizo una experiencia en un centro del Sename con niños en riesgo, en vulnerabilidad social, y se los estuvo haciendo meditar durante 4 meses, y paralelamente se pidió un monitoreo plástico. O sea, los cabros iban pintando, iban mostrando la evolución de su creatividad en manifestaciones plásticas. Las obras finales fueron presentadas a los tribunales de familia de Santiago, y los tribunales de familia mandaron al presidente de la Corte Suprema en ese minuto como una manifestación de innovación en el manejo de los muchachos. Vino en ese minuto el presidente de la Corte, Milton Juica, seleccionó unos cuadros y hizo una ceremonia y los instaló en el hall de la Corte de Apelaciones aquí en Concepción, felicitando por los logros tan innovadores. Trabajamos nosotros con el nivel central del Sename y con distintos equipos, con distintos centros del Sename a lo largo de Chile. Estuvimos capacitando en salud mental, o sea, responsable de salud mental de algunos servicios de salud. La Araucanía Sur fue. También trabajamos con el CONACE, en salud, en servicios de salud, en el INDAP, en educación. Se mantuvo un proyecto durante 2 años en Hualpén, donde se hizo una intervención, primero con los profesores, técnicas meditativas, trascendentes a la cannabis, o sea, habilitaciones nuestras, para poder capacitar en expansión de la conciencia a profesores. Después se siguió con los alumnos y después con los apoderados. Y se lograron resultados como disminución de las licencias médicas de los profesores, neutralización de las patologías de aula, reducción del uso de Ritalin y manejo de temas, por ejemplo, como el abuso sexual, problemas de esa naturaleza, alcanzando niveles de satisfacción superiores a los que habitualmente uno puede
reconocer con los manejos más clásicos. Bueno, nosotros estuvimos realizando eso y en el trayecto nosotros nos encontramos con algunas fuentes de conocimiento que provenían del Amazonas, concretamente la doctrina del Santo Daime, que utiliza ayahuasca en rituales para poder curar y para poder expandir la conciencia. Y nosotros ahí aprendimos cómo la cannabis, que era una herramienta que usábamos nosotros así de manera recreativa, funcional, así para el estudio, pero así con poca comprensión, vimos el uso que se le daba a la cannabis y a otros enteógenos en el marco de rituales para tener experiencias de expansión de conciencia que permitieran y facilitaran el trabajo espiritual. O sea, la cristalización en otro plano de alguna identidad del ser humano. Incluimos eso nosotros y fuimos trabajando. Nos íbamos nosotros habilitando, ubicándonos en el contexto jurídico y íbamos entonces compartiendo nuestra experiencia, nuestro aprendizaje en estos otros escenarios que yo les habíamos contado. Para el 2010, nosotros estuvimos aquí en Concepción compartiendo con algunas personas técnicas para poder neutralizar la angustia que había, especialmente en las primeras, en terremoto. Falleció mi madre aquí en Castellón, entre Era y Rosa, y nosotros tuvimos que estar acá. Falleció en el terremoto aplastada. Y teníamos nosotros para empezar la familia nuestra y mucha gente sufriendo porque los temblores no paraban, pues todos los días había temblores, varios temblores cada rato. O sea, había mucha angustia, mucha desesperación y nosotros empezamos a ofrecer en la Universidad del Biobío, en Hualpén, también después lo hicimos en Santiago, asistencia para habilitar a las personas para obtener una relación con las circunstancias de inestabilidad material superior, más tranquilizadores, que pudieran actuar como monitores de otras personas. O sea, estuvimos aplicando eso, pero gracias a que nosotros teníamos un entrenamiento riguroso con el empleo de esta sustancia. Estábamos en eso trabajando y la OS7 llega a mi casa entonces y encuentra unas plantas que eran 4 plantas de 60 centímetros y un almácigo como de 114 brotes, de esos que uno tira así para después seleccionar. Fue en octubre del 2011 y la Fiscalía toma nota que aquí hay profesionales, qué sé yo, y propone salida alternativa. Y nosotros, con este otro anhelo de instalar el tema del plano espiritual y del cultivo, dijimos, no, esta es tribuna para nosotros vamos a plantear aquí una perspectiva distinta y planteamos que nosotros estábamos como equipo de investigación, primero dando la libertad para investigar, dando la libertad para hacer una intervención en salud pública, como lo estábamos realizando, dando una libertad para cultivar nuestra dimensión sutil, nuestra existencia sutil, para la cual consideramos tener también libertad y derecho, sin compromiso de un bien jurídico protegido, como la salud pública, por ejemplo. Y nosotros planteamos esa lógica en el Tribunal de Garantía primero, planteamos peritos, salubrista, asesor del Colegio Médico en temas de droga, 2 físicos con conocimiento de física moderna, física contemporánea, un académico con entrenamiento en capacidades profesionales en psicología transpersonal. O sea, desplegamos un staff de académicos, digamos, en el tribunal para presentar y afirmar nuestra perspectiva. Tuvimos el apoyo para poder contar también con defensores públicos que quisieran defendernos en esta lógica, porque nos encontramos con defensores que nos querían salir a sacar por el lado, por la salida alternativa, así como, y eso era como todo. Yo decía, oiga, pero usted me está condenando, aquí nosotros somos personas que no somos delincuentes ni nada, somos investigadores, y nos pusimos nosotros en esa lógica, empezamos a investigar y nos vamos encontrando con que la Constitución chilena, en su primer artículo, como decía Francisco, reconoce para la condición humana la dimensión espiritual y la dimensión material. Y además, el Estado se obliga a dar condiciones para la mejor realización espiritual y material posible del ciudadano. Que yo sepa, políticas públicas para cultivar la espiritualidad no existen. O sea, hoy día podemos decir que el Estado solamente aborda aquella dimensión, como decía ahí, físico-biológica, la sobrevivencia, hasta ahí, pero del otro plano de la existencia
del ser humano, tampoco. La Biblioteca del Congreso establece ahí también, como por ahí sale, que la persona humana se define en su condición físico-biológica, en su condición psíquico-espiritual, y que la dignidad humana radica en la dimensión espiritual. Nosotros vamos después a los tratados internacionales de derechos humanos y encontramos que en la Declaración Americana de Derechos Humanos se explicita que en el plano espiritual de la existencia está la máxima expresión de la potencia del ser humano. O sea, nosotros empezamos a encontrar que jurídicamente existe un plano de la existencia humana que hoy día se soslaya, que no se atiende. Y en el artículo 5 encontramos, de la Constitución otra vez, que el Estado tiene soberanía hasta cuando empieza la identidad esencial del ser humano. Y vamos a entender por identidad esencial aquella identidad que trasciende la identidad propia del Estado nacional, que es una identidad que tiene que ver con el plano espiritual y que es una identidad que vincula al ser humano como miembro de una especie, digamos, regional, dependiendo del tratado, pero mundial, dependiendo si es la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, hay un territorio que el Estado tiene que respetar, donde el Estado llega, cuando empieza el trabajo espiritual del ser humano, el Estado no tiene, a menos que se comprometa, un bien jurídico protegido, como la salud pública. Entonces empezamos a descubrir que jurídicamente aparecían elementos y que, otra vez lo que les decía antes, que el Estado tiene obligaciones para atender la cosa espiritual o para no oponerse cuando no tiene nada que ofrecer, digamos. En este caso hay un doble compromiso porque el Estado no incluye, o sea, tiene un límite bajo para incluir sus responsabilidades sobre la materia espiritual de la existencia humana, y después tiene un límite que lo restringe cuando decide invadir el territorio de soberanía propio de la identidad esencial. O sea, un Estado de Derecho, a nuestro entender, tiene que satisfacer esos dos planteamientos. O sea, si el Estado no se hace cargo del ciudadano, o el Estado decide hacerse cargo de una parte del ciudadano y no de la otra, eso no podría llamarse éticamente un Estado de Derecho. O sea, claramente habría que empezar a pensar en demandar al Estado por no hacerse cargo de sus obligaciones. O sea, así nos parece a nosotros. Y nosotros estamos planteando que la cannabis efectivamente es una herramienta que promueve la religazón, que promueve la modificación perceptual y que permite la atención de la dimensión espiritual del ser humano. O sea, ese es nuestro planteamiento, así, eso que se planteó jurídicamente. Pasamos por el tribunal oral, el tribunal oral nos condenó a 41 días. Nosotros teníamos conciencia que la exigencia que le hacíamos al tribunal era altísima, o sea, sabíamos que nos íbamos a encontrar serios habilitados para poder tener experiencia espiritual en su conciencia y por lo tanto la capacidad para asimilar el planteamiento nuestro iba a ser limitado por parte de los tribunales, pero había que hacer porque el objetivo siempre fue llegar a la opinión pública, o sea, que la opinión pública hiciera el juicio final, digamos, no los tribunales. Ahora, siempre con la esperanza de obtener algún resultado en alguno de los planos de la justicia. El tribunal, nosotros presentamos un recurso de nulidad a la primera sentencia. La Corte Suprema acogió el recurso porque estimó que el tribunal oral no había escuchado el planteamiento de la defensa. La sentencia no daba cuenta de ningún análisis, de ninguna cosa, y la obligación del juez es que tiene que explicar por qué sí o por qué no considera o no considera los argumentos de la defensa. Por unanimidad, la Corte Suprema. Nuevo juicio. En el segundo juicio no había posibilidad de recurrir. O sea, uno puede presentar un juicio, puede recurrir una sola vez a la Corte Suprema, en el segundo juicio ya el tribunal oral se relajó, fue peor que el primero. No me dejaron a mí. El imputado, cuando decide tomar la palabra, cuando lo están enjuiciando, tiene libertad para manifestar su planteamiento libremente. Y el tribunal tiene que facilitar esto. Bueno, a mí, la presidenta del tribunal dijo, no, los hechos son estos y usted tiene que hablar de estos hechos. O sea, restringió el derecho que tengo yo como ciudadano, como imputado, a plantear mi punto de vista, mi perspectiva, las consideraciones que me son propias por los derechos que tiene el imputado en un proceso correcto. Siguieron maltratando de la misma manera a los peritos en esta segunda vuelta. Había una figura
como parte de los elementos que planteó la Corte Suprema para coger, fue que no había claridad sobre el tipo. ¿Qué significaba? Que a mí me estaban acusando por cultivo, y se estableció en la sentencia que nosotros usábamos la cannabis para sesiones de expansión de conciencia. O sea, claramente no había narcotráfico. La Defensoría nunca, o sea, la Fiscalía nunca planteó el tráfico como tema. Siempre planteó que el tema era cultivo. Y era cultivo para esta sesión de expansión de conciencia. O sea, era un uso colectivo, privado, personal. Y eso es una falta. O sea, esto no está escrito en la ley, y la ley, si no contempla un delito de manera explícita, no puede nadie ser sancionado por eso. A nosotros nos sancionaron igual, no importaba aquí, ¿no? Nos condenaron a 541 días la segunda vuelta. Se equivocaron y quisieron comprometer para siempre a perpetuidad mis derechos políticos. Después se corrigió el tribunal, se corrigió y sacó eso y dejó solamente la suspensión para cargos durante el periodo de la sentencia tan solo. Hicimos un recurso de apelación, de amparo. Una acción, nosotros pedimos una acción de amparo, una acción constitucional de amparo, no de queja. Porque la queja tenía limitante, quedaba en la Corte de Apelaciones nomás. Pero el recurso de amparo, o sea, la acción de amparo, hasta la Corte Suprema. Fuimos a la Corte de Apelaciones con alegato, la Corte de Apelaciones rechazó, confirmó la sentencia, fuimos a la Corte Suprema, la Corte Suprema, y el alegato era la tipicidad del caso. O sea, aquí están condenando a alguien por algo que no es delito. Porque así era. Atipicidad no es delito. Y en ese minuto la Corte Suprema la dejamos en jaque. Chuta, si a nosotros nos daba la pasada, legitimaba el autocultivo para todo el mundo, y por otro lado tenía que sobreponerse a una restricción del artículo 337 que no se puede, o no sé cuál, que no se puede obtener un pseudo recurso por segunda vez acá. Condena 541 días, entonces las multas más caras de 1 pasé a 10. Me condenaron, o sea, me castigaron por insolente. De hecho, el fiscal en el alegato Calzúa decía que nosotros éramos refractarios. O sea, quería no solamente condenarnos, sino que obligarnos a pensar como él pensaba. O sea, era una cuestión así como ya humillación. El asunto es que hoy día nosotros agotamos todos los recursos internos en este juicio, y lo que viene ahora es presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde siempre nosotros teníamos claro que existía más posibilidad de poder comprender este interés nuestro por proteger los derechos humanos de última generación, como son las libertades espirituales que tienen que ver con los derechos esenciales. Esa es la figura. Nosotros siempre hemos, como intervención en salud pública, la estrategia de utilizar, de instrumentalizar el proceso judicial para poder activar la opinión pública, nos tiene en este minuto aquilatando los siguientes logros. Primero, la modificación en la categoría de conversación sobre la planta en Chile. Claramente se ha conquistado un espacio de respeto donde se legitimó la conversación, el planteamiento. Se logró cristalizar en la Defensoría Penal Pública un paradigma que permite la inclusión de la protección de los derechos espirituales como institución. O sea, uno puede decir que cristalizó un cambio de paradigma en la Defensoría Penal Pública. Se obtuvo una sintonía con el Colegio Médico como institución, un apoyo transversal de algunos políticos, y lo más interesante que a nosotros nos tiene muy contentos es la actualización de los ciudadanos. Ha ido emergiendo una comprensión de los ciudadanos, especialmente los que tienen opciones o que tienen obligaciones. Un ejemplo, en este minuto en Chile hay 2 lactantes, 2 niños, uno de 2 años y uno de 5, que tienen convulsiones permanentes y que no tienen aceite de cannabis, que se ha demostrado que permite neutralizar los estatus convulsivos. En Estados Unidos, en Colorado, hay un centro que está aplicando el aceite de cannabis para situaciones como esta. Salió en la televisión, salió en la información, y en Chile hoy día la imposibilidad de encontrarse con esta medicina tiene a niños de esa edad convulsionando en Chile. Nosotros hemos tratado, y la gente se ha acercado a nosotros, ¿qué podemos hacer? Lo hemos conectado con las redes, y la doctora, la mamá de una de las niñitas es doctora,
con compromiso orgánico por los anticonvulsivantes, está diciendo con mucha felicidad que ha logrado mantener alguna jornada a su hija sin convulsiones. O sea, esa es la situación en Chile hoy día, donde está ocurriendo eso, en un planeta donde Estados Unidos tiene despenalizado, o sea, legitimado el uso medicinal en 20 estados, 2 para recreativo, donde el Estado central de Estados Unidos liberó las restricciones para que cada estado libremente pudiera tomar sus decisiones, porque hay restricciones provisionistas desde el Estado, desde el Estado central federal. Checoslovaquia, Israel, Australia, la despenalización de la cannabis para controlar el narcotráfico. O sea, Uruguay acá, la declaración de la OEA, donde se establece que las políticas provisionistas son un error, un fracaso. Miembros de la UDI, sociólogos de la Universidad del Desarrollo que están financiados por el poder económico para legalizar la droga de aquí a 10 años, simultáneamente con una regulación y una entrega de información apropiada. O sea, hoy día se trata entonces de reconocer que nosotros somos, en derecho, seres espirituales viviendo en materia, que como tales tenemos que gozar de los privilegios que el derecho nos ofrece, y que eso va a ser así en la medida que los ciudadanos quieran ejercer y tengan experiencia donde puedan ellos constatar por sí mismos que eso efectivamente es así. Uso recreativo, uso terapéutico, uso para trabajo espiritual explícito, siempre la cannabis lo que hace a la base es una modificación perceptual que permite recrear el contacto con la realidad, incluyendo información de otra categoría a la que habitualmente en el cotidiano las personas están habilitados para percibir. Todas esas manifestaciones recreativas, terapéuticas, tienen que ver con el cultivo de la dimensión espiritual, que es lo que produce alivio en pacientes que están en agonía, o en pacientes que tienen cáncer, o también lo mismo sucede en pacientes que tienen epilepsia, y en un montón de otras situaciones de tipo reumatológico, de dolores, de manejo de dolores, donde la cannabis, por la naturaleza del efecto, permite una recreación de la relación del sujeto con la materia y por lo tanto trascender la experiencia subjetiva de su vivencia específica. Hasta ahí. Información, preguntas. Ahora vamos a... Primero, gracias Milton por